palabras. Yo, primero que todo, quiero darle mi agradecimiento a los medios de comunicación, a los periodistas, por la cobertura del día de hoy, y complacido pues de ver tantos periodistas jóvenes, ¿verdad?, aquí en esta tierra combativa de siempre, luchadora, como es la tierra de Guayana, el estado Bolívar. Lo primero, por supuesto, vengo para dar mi apoyo, mi solidaridad a todos nuestros candidatos en estas elecciones primarias. Ya en varios medios lo he ratificado. Gente comprometida con la lucha democrática en Venezuela, de comprobada solvencia moral, honestidad y especialmente de firmeza, que estamos seguros van a representar con dignidad al Estado Bolívar en la nueva Asamblea Nacional que estoy seguro se va a producir en Venezuela. Hombres y mujeres con muchos méritos, incansables luchadores, como dije, sin dobleces, una oposición verdadera, que es la que necesitamos en el Parlamento Nacional, una oposición que libre una importante batalla para que en Venezuela de nuevo tengamos independencia y autonomía en los poderes públicos, y no esta caricatura que tenemos actualmente en nuestro país. Poderes públicos subordinados, arrodillados al gobierno nacional, y esa recuperación de los poderes públicos nacionales con verdadera independencia y autonomía se alcanza una vez que logremos, que estoy seguro, la victoria en la próxima Asamblea Nacional. Yo quiero manifestar que vamos a una elección parlamentaria con una profunda crisis económica y social que nunca habíamos vivido los venezolanos. En Venezuela, en estos últimos tiempos, se ha demostrado que los que detentan el poder, los que han disfrutado de las mieles y los privilegios del poder durante estos últimos años, se han dedicado fundamentalmente a mantenerse en el mismo sin importarle las condiciones de vida de nuestro pueblo. Aquí se ha perdido en estos años, en casi 16 años de gobierno de estos señores, más de una década, se ha perdido la fortuna más grande que históricamente se ha manejado por gobierno alguno. Lo decía hoy en un programa de radio, que ni siquiera los 8 gobiernos anteriores habían manejado la fortuna que estos señores han manejado. Y sin embargo, lo que vivimos en nuestro país, en nuestras ciudades, en nuestro pueblo, es una completa desidia y abandono. En otras oportunidades yo estuve acá acompañando a trabajadores en luchas reivindicativas, en Sidor, en Benalún, en Alcázar, en Bausilún, en las empresas básicas de Guayana y en otros sectores, incluyendo al que yo representé años anteriores, que fue con los trabajadores de CanTV, y de verdad que no había visto tanto abandono en esta ciudad tan bella, tan linda, que era ejemplo en el país. ¿Y eso se debe a qué? A que los que gobiernan han despilfarrado, se han robado los dineros públicos del Estado y han generado retroceso, atraso en Venezuela. Y eso es lo que ha ocurrido. El desabastecimiento, la escasez, el alto costo de la vida, la inflación más alta del mundo tenemos en Venezuela, se debe fundamentalmente a que la cúpula corrupta que gobierna este país, del Partido Socialista Unido de Venezuela, se ha dedicado a despilfarrar y a robarse el dinero de todos los venezolanos. Ahí están, con nombre y apellido, funcionarios de este gobierno, con colocaciones en el extranjero de aproximadamente 4.000 millones de dólares en bancos de países que denominan paraísos fiscales, como es el caso de Andorra. Hay un funcionario señalado, detectado, expresidente de PDVSA,
con una colocación de 32 millones de dólares y en nuestro país no pasa absolutamente nada, producto del secuestro de los poderes públicos. Por eso cuando digo que esta es una de las elecciones más importantes e históricas, de gran trascendencia histórica como la que tenemos actualmente. Los venezolanos, todos, tenemos una altísima responsabilidad y un deber con nuestro país, con nuestros hijos, con nuestra familia, de ir a votar para sacar a la delincuencia política que gobierna en Venezuela. Y por eso yo quiero aprovechar esta oportunidad, no solamente para darle el apoyo a nuestros candidatos que representan, y estoy seguro van a representar con dignidad al Estado Bolívar y van a defender sus intereses, sino el llamado al pueblo del Estado Bolívar a que vote, a que revienten esas máquinas a punta de voto para sacar a estos diputados que no han hecho absolutamente nada por nuestro país, sino profundizar la pobreza y, por supuesto, con su complicidad, mantener el grado de impunidad que existe y reina en Venezuela. Aquí están a mi lado Héctor Barrios, Nelson Carpio, que van por el circuito número 1, que comprende Eres, Sucre y Cedeño. Vengo ahorita de la ciudad, de la capital, Bolívar, compartí con ellos. Sé que son hombres de principios muy firmes y que estoy seguro van a representar este Estado también con dignidad. En Caroní, Iván Yáñez, dirigente estudiantil, bueno, luchador, enfrentado con mucha garra aquí al gobierno nacional y sus políticas. Bueno, representa un joven de acá del Estado que yo también estoy seguro, con firmeza y sin dobleces, podrá representar al Estado en la nueva Asamblea Nacional. Bueno, mi amiga, compañera de toda la vida, Raiza Ochoa Sorzano, de verdad que la conozco y ustedes la conocen mejor que yo, pues siempre ha sido una peleadora, una luchadora social, que también estoy seguro va a cumplir un gran papel en todo lo que significa la reconstrucción de nuestra patria desde la Asamblea Nacional. Por el circuito 3, los municipios del sur, bueno, compartí con él en esa Asamblea Nacional y de verdad que tiene todos los méritos para nuevamente estar representando al pueblo de Bolívar como Américo de Gracia, de verdad. Un hombre que ha batallado, ha luchado, se ha enfrentado valientemente, no solamente con el verbo, para defender sus ideas y para defender a los trabajadores de Guayana, a los mineros, sino que también ha visto cómo la intolerancia en esa asamblea se ha impuesto cada vez que uno tiene una opinión totalmente diferente. Américo, en forma traicionera, fue golpeado en esa asamblea. Yo estaba ese día y no le pasó algo peor porque tuvimos que tomarlo, agarrarlo y sacarlo fuera del Parlamento, porque cuando yo vi de verdad que unos diputados que supuestamente son representantes del pueblo en Cayapa, como unos pandilleros, le cayeran encima a los diputados de los factores democráticos con toda la violencia y el odio que reflejaban, uno dice, necesariamente este país tenemos que cambiar, y especialmente la Asamblea Nacional. Nosotros requerimos de un parlamento de verdaderos líderes de sus comunidades y de su Estado, que puedan defender con vehemencia, pero con racionalidad, los intereses del país y los intereses de su Estado, no lo que tenemos actualmente. Cuando uno observa a esos diputados del PSUV, muchos de los cuales llegaron ahí gracias al liderazgo del extinto presidente, que nunca han librado una batalla en este país por un sector, por alguna comunidad, que son parlamentarios gracias a lo que significó
ese liderazgo del extinto presidente, pero que uno nunca lo ve en un barrio, en una comunidad, defendiendo los intereses de esa comunidad. Seguramente este año los vamos a ver regresar, algunos de ellos, para ver si consiguen el voto de la gente del Estado. Tendrán unos paracaidistas, tengo entendido. Me parece que viene para acá Pedro Carreño. Eso es lo que estoy escuchando, que viene como candidato del PSUV. Pedro Carreño fue diputado de Barinas, luego nos lo mandaron allá en el estado Lara, y allá ni siquiera, pues, creo que ha visitado el estado como 2 o 3 veces, solamente para denigrar y descalificar allá a lo que somos los factores democráticos, y ahora viene, lo mandan para el estado Bolívar. Como escuché en una radio, parece que no lo quieren ni siquiera en la cárcel de Tocorón. Ese es ese personaje que viene para acá. Y el pueblo de Bolívar tiene que rechazarlo, castigarlo con el voto. Y por supuesto también está en ese municipio Manuel Zamorito González, quien se excusó y no está aquí con nosotros, pero finalmente lo que quiero transmitirle a ustedes como periodistas y por supuesto al pueblo de Bolívar es que tenemos una inmensa oportunidad por cambiar, por hacer cambios en Venezuela con estas elecciones parlamentarias. Las propuestas que llevan nuestros parlamentarios tienen que ver, en primer lugar, con una inmensa deuda que tiene ese parlamento con los venezolanos y especialmente con los trabajadores, que es la discusión de 2 leyes que son la esencia de cualquier sistema de seguridad social en el mundo, que son la ley de pensiones y la ley de salud. En varias oportunidades nosotros como parlamentarios intentamos de que esas leyes se discutieran, pero fueron encabetadas por la mayoría del Partido Socialista Unido de Venezuela. No es posible que en nuestro país, con todos esos recursos, hasta ahora no tengamos una nueva ley de pensiones. La ley que existe todavía, creo que es el año 60 y pico, que es la ley del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales, y hasta ahora, con el nuevo sistema de seguridad social, o la ley marco del sistema de seguridad social, hasta ahora no se ha discutido una ley de salud y una ley de pensión. Ese es un compromiso que tienen estos nuevos parlamentarios, que yo estoy seguro van a salir airosos, victoriosos en estas elecciones primarias y luego ganar la elección para representar con dignidad el Estado Bolívar. Está la ley para repatriar todos los recursos o los dólares que han sido colocados en el exterior producto del robo descarado de los altos funcionarios del gobierno. Esa es una dura pelea que hay que dar para que en Venezuela de verdad se combata los niveles de corrupción que nunca antes habíamos tenido aquí en Venezuela. Estos señores que gobiernan llegaron en la ola contra la corrupción en el año 98. Y ahorita nadie en Venezuela, ni siquiera los que lo siguen, pueden sostener de que aquí tenemos la corrupción más grande en la historia que nunca antes habíamos tenido. El gobierno más corrupto en la historia es el gobierno de estos señores que detentan el poder. Una discusión y un debate que tiene que abrirse, la necesidad de democratizar la renta petrolera. Nosotros cuando llegamos al Parlamento en el 2011, la primera ley que introdujimos fue la reforma al artículo 114 de la ley del Banco Central para la creación de los fondos en Venezuela. El fondo de pensiones, el fondo de salud y un fondo de educación y un fondo de vivienda, que permitieran que todos los venezolanos de verdad fuesen dueños del petróleo, no lo que nos dicen ahora y lo que nos decían después. Los que gobernaban antes nos decían que el petróleo era nuestro. Los que gobiernan ahora dicen que PDVSA es de todo. Y eso es mentira. Los que han gobernado siempre son los que tienen el control de las divisas, producto de los ingresos petroleros,
Eso es importante, abrir un debate para que en Venezuela podamos tener un instrumento de ley que permita democratizar la renta petrolera para crear todo lo que es el sistema de seguridad social, que no es solamente pensiones, sino que tiene que ver con vivienda, con salud y con educación, como ocurre en países petroleros, por ejemplo, Noruega, Irán, donde hay una distribución de la renta entre todos los ciudadanos. Aquí en Venezuela no ha ocurrido, porque los que controlan el poder siempre han querido mantener el control de los ingresos petroleros. Es la única manera de despilfarrarlo, de robárselo, como ha ocurrido en estos últimos años. Y no me refiero nada más a este gobierno, sino que también ocurrió con gobiernos anteriores. Ese es un tema y una discusión importante. Bueno, estoy seguro que otras leyes, otras propuestas que tienen que ver con la tenencia de la tierra, yo creo que los venezolanos seamos propietarios de donde vivimos. Es una ley de tierras urbanas que yo creo que tiene que concretarse también, parte de la discusión que deben dar acá en el Estado. Importante lo que me apunta aquí Andrés. Ustedes saben que la única organización en la Mesa de la Unidad Democrática que planteó las elecciones primarias fue la Causa R. Empujamos con mucha fuerza y acompañados por otros, que es el tema de las elecciones primarias. En algunos sitios se están dando, en otros no. Creo que estuviésemos en mejores condiciones si hubiésemos logrado que en todo el país, en todos los circuitos, hasta en la lista, se hubiese producido elecciones primarias. Hubiésemos tenido un pueblo movilizado para ir con mucha fuerza a las elecciones parlamentarias. Pero aún así, nosotros, la Causa R, fiel a nuestra tradición y a nuestra práctica de mantener la unidad por encima de cualquier cosa, seguimos y aquí estamos participando en estas elecciones primarias. Y hemos hecho otra propuesta, que es que los partidos políticos, todos, debemos dejar a un lado cualquier interés particular, partidista, que hagamos un sacrificio y un desprendimiento que yo estoy seguro va a ser valorado por este pueblo y nos vayamos a estas elecciones con una sola tarjeta, la tarjeta. Soy un militante del partido toda mi vida y por supuesto, ¿quién no va a querer que su partido, bueno, sea el primer partido o tenga un porcentaje importante? Pero frente a lo que ha significado estos señores, que no escatiman nada para mantenerse en el poder, que han utilizado los dineros y los recursos públicos para sus campañas electorales en forma descarada y abierta, sin importarle nada, que mantienen secuestrados los poderes, que utilizan todo el aparataje del Estado para las elecciones, cualquiera que sea. Aquí nosotros debemos dejar a un lado nuestras siglas partidistas y nosotros en la Causa R hacemos ese desprendimiento, ese sacrificio para que todas las organizaciones políticas nos inscribamos en la tarjeta única. Eso es el sentimiento de la gente. El sentimiento de todos los venezolanos es que se preserve la unidad por encima de todo y que dejemos a un lado cualquier interés partidista y empujemos con mucha fuerza en estas elecciones con una tarjeta única. Eso quiero aprovechar la oportunidad, yo lo hice ya en el Estado Lara, lo he venido planteando en reiteradas oportunidades y yo creo que la oportunidad que tenemos de ganar se va a ver potenciada enormemente con una sola tarjeta. Es más, la elección pasada presidencial, la tarjeta más votada, no solamente en esas elecciones, sino históricamente, fue la tarjeta de la Mesa de la Unidad Democrática. Es más, en todas las encuestas, la tarjeta de la